Juana I, llamada la Loca, fue reina de Castilla entre 1504 y 1555 y reina de Aragón y Navarra entre 1516 y 1555. Habría sido, así, el primer monarca que reunió todos los territorios que hoy conforman España, si bien su reinado fue solo nominal, ya que tanto su padre como su hijo impidieron que reinase. Tercer hijo de Isabel y Fernando, Juana nació en 1479 en Toledo. Su educación fue bastante completa, si bien la propia de una infanta de la que no se esperaba que heredase al trono. Sin embargo, la muerte de sus hermanos mayores, Juan e Isabel, en 1497 y 1498, la situó como heredera, para disgusto de su madre, que no tenía una buena relación con ella. Desde joven, Juana mostraba una escasa inclinación hacia la religión, rehusando frecuentar los sacramentos e incluso asistir a misa. Su hijo, el emperador Carlos, incluso tendría que obligarla a ello por la fuerza. Por el contrario, desarrolló una fijación enfermiza por su marido, el rey Felipe, archiduque de Austria, con quien sus padres le habían casado en el marco de una política matrimonial destinada a hacer frente a Francia. Felipe, llamado el Hermoso, correspondió en principio al enamoramiento de Juana, pero al poco perdió interés en ella, lo que despertó unos celos obsesivos en la infanta castellana. El nacimiento de sus hijos, Leonor, Carlos e Isabel, impuso los consiguientes periodos de abstinencia conyugal, lo que desató aún más los achares de Juana. Esa irrefrenable pulsión por su marido la enfrentó a su madre, la reina Isabel, que terminaría desheredándola, sobre todo porque Juana se negaba a confesarse. Su padre, sin embargo, hizo caso omiso del testamento de Isabel y la proclamó reina, lo que le permitió a él gobernar de facto Castilla junto a Felipe y a la propia Juana. Pero enseguida ambos desplazarían a Fernando del trono y ocuparían su lugar como reyes de Castilla, siendo coronado Felipe I en julio de 1506, aunque apenas reinaría 3 meses, ya que murió el 25 de septiembre con 28 años. Se produciría entonces el largo peregrinar del féretro de Felipe por Castilla durante 8 largos y fríos meses, desde Burgos hasta Granada, mientras Juana no se separaba un solo instante del ataúd de su marido, acompañada de un nutrido séquito de nobles. Hallándose de camino, nació Catalina, hija póstuma de Felipe. Cuando Enrique VII de Inglaterra manifestó sus intenciones de casarse con Juana y el emperador Maximiliano, que su nieto Carlos, el futuro Carlos V, asumiese la corona, Fernando determinó hacerse cargo de ella él mismo. Al morir su padre, Juana se convirtió en reina, si bien en Aragón no se le reconoció como tal y pasó a actuar como regente Alonso de Aragón, hermanastro de Juana, y en Castilla el cardenal Cisneros, a la espera de que el joven Carlos arribase a España. Para entonces la reina se hallaba ya encerrada. En 1509 su padre había determinado recluirla en Tordesillas, iniciando un periodo de 46 años durante el que vestiría de riguroso negro y estaría acompañada hasta que en 1525 saliese para casar con el rey de Portugal por su hija Catalina. Unos años antes, en 1520, el movimiento de las comunidades de Castilla había intentado legitimarse mediante el apoyo de Juana, quien, aunque se había manifestado favorable, se negó a apoyarlo. Desde entonces, su salud se deterioró visiblemente hasta su muerte, el 12 de abril del 1555, después de rehusar la confesión tras recibir la extrema unción. Nacido en febrero del año 1500, el tiempo en que vivió Carlos I fue el del pleno Renacimiento, en el momento de la formación de las monarquías modernas. Mientras los turcos se aprestan a caer sobre Europa, Lutero rompe la cristiandad y se acaba de descubrir América, comenzando la conquista del inmenso continente. Como al tiempo que rey de España es emperador de Alemania, Carlos alcanza una dimensión realmente mundial y la interacción con el conjunto de Europa es permanente. Pasará más tiempo fuera de España que dentro y viajará a través de toda Europa una y otra vez para resolver los urgentísimos asuntos, sobre todo de Alemania, donde ha estallado la reforma protestante, que le requieren. El rey emperador tendrá que asumir responsabilidades a muy temprana edad, lo que le llevará a cometer errores que, sin embargo, subsanará pronto. Pero cuando llegó a España contaba con apenas 17 años. No sabía dónde llegaba y no conocía el país. Y tampoco parecía muy dispuesto a hacer grandes esfuerzos por conocerlo. Los monarcas entonces tenían un sentido patrimonial de sus posesiones y no se sentían necesitados de adaptarse al país, sino más bien de que el país se adaptase a ellos. No hablaba una palabra de castellano, pero lo aprendió rápido y aprendió a estimarlo, y, aunque siempre lo habló con fuerte acento, se enamoró de nuestra lengua, de la que decía era la apropiada para hablar con Dios.
Carlos se hispanizó con rapidez, se estableció en España, residió en España, españolizó a su heredero e hizo de España el centro de su actividad hasta donde los acontecimientos se lo permitieron. Nació germánico y murió español. Fue siempre hombre modesto, generoso, con una excelente formación intelectual y moral, cierta tendencia a la melancolía y muy consciente de su papel histórico y de la necesidad de mantener la unión de la cristiandad. En lo personal, tuvo una buena relación con su mujer Isabel de Portugal, que era prima suya, y posteriormente tuvo amores con una dama alemana, Bárbara Blomberg, de la que nació un hijo natural, Juan de Austria. Gran aficionado a las mujeres, tuvo un total de 5 hijos naturales. Era de estatura media, pálido, con la mandíbula inferior muy saliente, lo que le dificultaba hablar y aún comer. Gustador de cerveza dura y espesa alemana, que consumía incluso de madrugada y que se hizo llevar en grandes toneles hasta el último de sus días al monasterio de Yuste, en Cáceres, donde quiso ir a morir.